Listo. A ver, bueno, ahora nos toca trabajar en lo que es clasificación de discapacidad, que viene a ser de mayormente de tres tipos, ¿no? Y dentro de ellos existen también su subclasificación. Tenemos la discapacidad intelectual, física y sensorial. Intelectual, dentro de las cuales tenemos lo que es la discapacidad mental, psíquica y cognitiva. Dentro de la física, la motora y la orgánica, y lo que viene a ser sensorial, que se refiere pues específicamente a algunos de los órganos de los sentidos, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, ¿cuáles pueden ser las posibles causas para que se produzca este tipo de situaciones? En alguna de ellas, dependiendo de su clasificación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, genéticas, que ya anteriormente dentro de lo que es la familia, puede ser dentro de la familia principal, ¿no? Sobre todo, exista, ya haya existido alguna situación del mismo tipo. Entonces, la carga genética puede saltarse una generación o dos generaciones, ¿no? Eso quiere decir que de repente no lo ha tenido el padre, sino el abuelo, paterno, materno, o los ha tenido los bisabuelos, ¿no? Entonces puede ser que haya sido por ese motivo. Otro viene a ser congénita, desde el nacimiento, o sea, específicamente no desde el nacimiento, sino desde el vientre materno, desde la formación. Ustedes saben que cuando se une el espermatozoide con el óvulo, comparten pues los cromosomas, empieza la partición de las células y en algún momento, quizá durante el embarazo, desde la concepción, puede haber ocurrido algún tipo de problema. Puede ser, por ejemplo, que haya sido de manera interna, o sea, parte del mismo embarazo, ¿no? O quizá de repente haya sido algo externo. Supongamos que quizá la mujer haya tenido muchas amenazas de aborto o haya consumido algún tipo de sustancia psicoactiva, ya sea alcohol, drogas, o inclusive puede ser que medicamentos también sin saber quizá que haya estado gestando, ¿no? Entonces pueden ser muchos motivos congénitos que ya desde el momento del embarazo se haya producido, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que tienen, por ejemplo, lo que viene a ser esquizofrenia, pueden tener de repente trastorno bipolar, y se supone que ellas no deberían tener descendencia, se recomienda, ¿no? Porque los niños pueden también tener este tipo de situaciones al momento de nacer. Entonces no se recomienda por los medicamentos que consumen, ¿no? Y también puede ser por algún tipo de enfermedad, como por ejemplo lo que viene a ser la epilepsia. Existen medicamentos que pueden ocasionar daño durante el embarazo, depresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufren de epilepsia, toman antes, ¿no? Toman un tipo de medicamento, pero en el momento que están gestando, no es que se también se quiten los medicamentos, ¿no? Se detenga el tratamiento, no, tienen que seguir tomando, solamente que se cambia por un medicamento o por un fármaco que no le va a ocasionar daño al feto.
Listo. Otro tipo de las causas puede ser adquirida, puede ser ocasionada por algún accidente o enfermedad después del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento, supongamos que el niño haya convulsionado, que haya tenido algún traumatismo encefalocraniano. Y esto puede generar, pues, como consecuencia, ¿no? De repente, el que tenga habilidades diferentes, ¿no? No haya nacido así, pero debido a ciertas circunstancias durante la infancia, puede quedar como una especie de secuela o complicación, como es tan común, por ejemplo, en el caso de las fiebres, ¿no? Se les debe cuidar muchísimo a los niños, inclusive menores de 7 años para evitar las convulsiones y así tener pues más adelante algún tipo de consecuencia. Eh, Temporales. Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia de algún accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, terapia física, ¿no? O sea que, por ejemplo, si esa persona ha tenido algún tipo de problema, pero con rehabilitación, con fisioterapia, esa persona va en algún momento va a recuperarse. Supongamos las personas que han tenido ACV y que se les ha atendido a tiempo. Entonces va a tener de todas maneras alguna secuela, pero puede ser temporal, ¿no? Tenemos también las causas permanentes, aquellas cuyo diagnóstico no contempla una mejoría independientemente del tratamiento, por más que se haga el esfuerzo, por más que se tenga este tipo de avances tecnológicos, es bastante difícil, complicadísimo, ¿no? Uno, por ejemplo, podría ser el ELA. ¿Alguien sabe qué cosa viene a ser ELA? ¿Qué cosa viene a ser la enfermedad de ELA? A ver. Es una enfermedad del sistema nervioso. Ajá, eso es una enfermedad del sistema nervioso que es progresivo, ¿no? Viene a ser la esclerosis lateral amiotrófica, lo que tenía pues el cantante que falleció el año anterior, Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Bueno, pues este año fue, bueno, no recuerdo muy bien, pero va deteriorando muchísimo, ¿no? Va manifestando eh, mani- tienen ciertas manifestaciones que pueden ser sencillas, que pueden ser simples al principio y que no se tomó mucho en cuenta, pero eso va a ir avanzando, ¿no? También tenemos lo que es la esclerosis múltiple. La persona, eso ya va a ser permanente, no va a haber recuperación. Ojo, hay esperanza. Ustedes saben que siempre los pacientes tienen esperanza de mejorar, ¿no? O los familiares, pero hay ciertos diagnósticos que lamentablemente pues no ayudan. Y esto va a ser progresivo, como el Parkinson, como el Alzheimer, hasta que llega las complicaciones definitivas e inclusive la muerte, ¿no? Claro que debe recibir tratamiento para que esa enfermedad no avance aceleradamente, no sea un poco más lento y no dañe al sistema nervioso de una manera acelerada. Ujú. ¿Cuáles son los mitos y creencias que se tienen en cuanto a las personas que tienen habilidades diferentes o cierta discapacidad, que no son capaces como característica global? O sea, el hecho de que tengan alguna deficiencia, un déficit en alguna parte de su cuerpo,
bueno, ya lo generalizan, no, no, no es así. El hecho de que una persona pueda tener un déficit en una parte no implica que se generalice, ¿no? Eh, mira, por acá me están haciendo una pregunta, si la epilepsia tiene cura en un principio. Es que lo que pasa es que mayormente cuando ya se manifiesta la epilepsia es porque ya se está dando un desorden a nivel neurológico, ¿no? Lo que tiene es un control. O sea, la persona puede, si toma su medicamento, puede tener muchísimo tiempo sin tener una crisis epiléptica. Puede llevar su vida totalmente normal, pero por eso es que algunos piensan, ah, ya me curé. Y no es así, sino que deben tener un tratamiento permanente. Ya después, cuando la persona a veces se confía y no toma su medicamento, y es ahí donde es como volver a empezar desde cero, ¿no? Bien, ajá. Eh, bueno, como les mencionaba, a veces muchas personas son dadas o distinguidas por de manera general, ¿no? Dice que mientras más quietas y tranquilas se queden, están mejor cuidadas, ¿no? A veces prefieren prefieren tener a esa persona, como decir, en una burbuja, ¿no? Y no, y no, pues, quizá hacer algún tipo de actividad extra, ¿no? Que no deben exponerse a las actividades de la vida diaria, no, por el contrario, hay que tratar en lo posible de que sean autosuficientes, de que puedan tener un autocuidado, ¿no? De que puedan hacer dentro de lo posible, realizar sus propias cosas de la vida diaria, ¿no? Hasta donde se pueda permitir que se ausentan más al trabajo porque se enferman, ¿no? Por eso es que muchas veces no los contratan. Y no es así tampoco, ¿no? Hay muchas personas que a pesar de lo que tienen, de todas maneras, cumplen con su trabajo, ¿no? Y no tienen nada que ver. De su vida emocional y sexual están limitadas. Es más, inclusive deben de estar prohibidas, ¿no? Lo que sí es que hay que ser responsables. Si una persona tiene una enfermedad que puede ser genética, entonces debe de, en lo posible, tener protección, ¿no? Si es que inicia su vida sexual. Que no son capaces de decidir por sí mismas, no, muchos, muchísimos tienen decisión propia, tienen autonomía que si usan su silla de ruedas están aún más impedidas para hacer una vida normal. Mm, Más bien al contrario, son personas que se han adaptado a su medio a tal punto que son mucho más hábiles inclusive que las personas que sí pueden desplazarse con normalidad, ¿no? Que son sujetos solo de derechos y no de deberes. No, toda persona tiene ambos, tiene la opción a sus derechos, aunque se cumplan sus derechos, pero también tiene que cumplir sus deberes para con los demás. Que no se les debe molestar, que no se les debe mirar, no se sabe cómo hablarles o de qué conversar con ellos. Es una persona totalmente funcional que se le puede hablar. Es más, no se le tiene que mm, infantilizar, ¿no? Porque muchos lo que hacen es infantilizar a las personas que tienen algún tipo de habilidad especial. Se les tiene que hablar normal, ¿no? Listo. Vamos a empezar con una de las discapacidades. Y después ya damos pase a a los tipos de discapacidad que ustedes se les había asignado.
Tenemos la discapacidad visual. La discapacidad visual es un término genérico. Ojo, no estamos poniendo específicamente cuáles son, ¿no? Porque ya ustedes las tienen. La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas y dificultades visuales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las personas con ceguera total, o sea, personas que lamentablemente no pueden ver absolutamente nada. Si se preguntan cómo ve una persona con ceguera total, una vez había no se sabe porque todo el mundo piensa, cuando tiene una persona ceguera total es como cerrar los ojos y ver oscuro. No, el oscuro o el negro es un color, entonces no se sabe exactamente cómo ve, ¿no? A menos de que se le pregunte a una persona que haya tenido visión anteriormente y que por alguna circunstancia durante su vida después haya tenido ceguera total, ¿no? Personas con restos visuales, pérdida de la agudeza visual, pérdida del campo, pérdida de la visión central y pérdida de la visión periférica. Miren, aquí tenemos unos ejemplos, voy a acercar, ¿no? A ver si al menos las personas que usan lentes se identifican cuál es, ¿no? Esta es la visión normal. Esta, acuérdense, ¿cómo se llama? Miren, ¿ah? Esta cartilla se llama la cartilla de Snell. La cartilla de Snell nos permite a nosotros poder saber la agudeza visual de una persona. Listo. La cartilla, acuérdense, de Snell. Muchas personas al momento de medirles la visión, la agudeza visual, utilizan esta cartilla, tanto en niños como en adultos. En adultos es como ustedes la pueden visualizar ahí. En niños se utiliza, niños, por ejemplo, que saben, por ejemplo, las vocales, ¿no? De 3, 5 años, saben cuál es la vocal E, solamente que lo colocan en diferentes direcciones, hacia la derecha, arriba, abajo, ¿no? Listo. O para niños más pequeños, por ejemplo, de 3 años, aunque bueno, ya a partir de los 3 años ya saben las vocales, pero hay diferentes variaciones de cartilla de SNEP para aplicarlo en todas las edades y así poder definir o identificar la agudeza visual de la persona. Esa es la más usual, con las letras, desde la más grande hasta la más pequeña. Lo ideal es que nosotros podamos leer o podamos identificar las letras por lo menos hasta la línea verde, ¿no? O sea, hasta la sexta fila, hasta ahí, ¿no? Pero hay muchas personas que no pueden identificar. ¿Cómo es que ve la primera es visión normal, ¿ya? La visión normal, pueden enfocar, pueden identificar las letras. La segunda viene a ser miopía, ¿ya? Miopía, miren, ¿cómo es la miopía? Puede ver, sí, hasta qué fila más o menos puede identificar aproximadamente. En la Hasta, tercera, cuarta. hasta Cuarta, hacer un poquito borrosa. claro. Miren la miopía más severa, ya moderada. Y el tercero, o mejor dicho, el cuarto, la cuarta imagen, viene a ser una miopía bastante severa, donde creo que casi ni siquiera se identifica la primera, porque parece una C, no una E, ¿no? Entonces, imagínense vivir con la miopía. Y existen otras, pues, otros tipos de problemas como el astigmatismo, la hipermetropía, ¿no? Eso es en la agudeza visual. Ahora, en el campo visual, miren, fíjense, el campo visual viene a ser lo que yo puedo ver de frente y hacia los lados,
hasta cierto grado. Nosotros podemos visualizar hasta casi 180 grados. Ustedes ven con el rabito del ojo, con la esquinita de su ojo y pueden ver lo que está hacia su lado sin necesidad de voltear, ¿no? Ese es el campo visual. Existen dos tipos de campo visual: el campo visual central y el campo visual periférico. Campo visual central viene a ser aquel que enfoca la parte central de frente, ¿no? Ah, ya ves los rostros. Sí, esto se aplica antes de pasar al campo visual. Sí, en el caso de la miopía, hipermetropía o astigmatismo, se aplica tanto para letras como para los rostros y los objetos. Así que sí, se ve así distorsionado, ¿no? Así que si algún día, si nosotros nos conocemos en persona y yo no los salude, pero me ven sin lentes, no es que sea sobrada, es que no veo. Yo sufro de astigmatismo y para mí es difícil tanto ver de lejos como de cerca. Es, es terrible, ¿no? Por eso yo no puedo estar sin lentes. Yo uso lentes de manera permanente. Es así para poder visualizar. Ahora ustedes dirán que la profesora es completamente ciega. No, sino que es como si ustedes, si veo, ¿no? Pero es como si ustedes quisieran enfocar a la distancia y ven como doble, así, para que se den una idea, ¿no? Es terrible. Ujú. Sí, es importante visitar al oftalmólogo en el caso de nosotros para que no aumente la graduación de la vista, porque si no lo usas, aumenta, o sea, cada vez más vas perdiendo la visión cada 6 meses, ¿no? Ajá, al oftalmólogo y no la óptica. Sí, porque en la óptica está el optometrista. Sí, es bueno en su trabajo, mide, pero no puede identificar ciertas enfermedades como el oftalmólogo. El oftalmólogo es médico, ha estudiado sus años de medicina y se ha especializado en el campo de la vista. Ya tiene estudios más especializados, ¿no? Puede identificar otro tipo de problemas que el optometrista no. ¿Ya? Listo, muy bien. En el caso de lo que es el campo pérdida de la visión central, se ve así como en la imagen. Miren qué terrible, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, problemas en la retina. O sea, puedes ver lo que está alrededor, pero no del centro. Qué feo no poder visualizar, ¿no? Y tendrías que estar volteando para poder o tratar de enfocar con la visión periférica, que no es lo mismo, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser por algún golpe, por algún un traumatismo en la retina, puede perder la visión central. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el glaucoma. Así ve una persona que tiene glaucoma. O sea, puede verlo del centro, pero no ha perdido la visión periférica alrededor, ¿no? Y poco a poco, si ese glaucoma o esa hipertensión ocular va aumentando, entonces va a ir perdiendo cada vez más. Es como si estuvieras viendo a través de unos binoculares, imagínense, ¿no? Entonces, esto viene a ser en el caso de la discapacidad visual. ¿Hay alguna pregunta? Mm, Ya, en el caso de que ajá, tenga un punto de vista, mm, ajá, pero al estar cerca estamos normal. Sí, porque eso viene a ser, este, ese es, si no me equivoco,
es hipermetropía, si no me equivoco. Ya, o sea, ver de cerca, pero no de lejos. Ajá, y también. Entonces tienen que usar, ¿no? Algún tipo de, también de usar lentes, hacerse una medida, porque eso puede ir aumentando. ¿Alguna otra pregunta más? Ajá. Sí, es alta. Ajá. Sí. Y cuando te sacas los lentes, por ejemplo, ya difícil, ¿no? Distinguir. No reconozco si alguien pasa por mi lado. Sí, ya ves. O sea, es ajá, de lejos, claro, a cierta distancia, ¿no? Allá, entonces, igual, debe ser igual que que tus compañeras, debe ser miopía. Sí, la miopía puedes ver de cerca, pero no de lejos. Y la hipermetropía es al contrario, no ves nada de cerca, pero sí de lejos. Es raro, ¿no? Pero sí, te permite enfocar de lejos, pero no de cerca. ¿No? Y en el astigmatismo ninguna de las dos, ni de cerca ni de lejos. Y si los lentes no me ayudan, o sea, en caso mío, yo uso, casi no uso para empezar, porque más que todo a mi hermana, como somos gemelas, a ella le afectó lo que es al usar lentes, cuando, eh, no sé, rojizo se hizo su ojo, estaba como cataratas, algo así le dio, Ah, y ya. a causa de eso ya no usamos lentes, pero sigo teniendo ese problema de que cerca normalmente veo, pero de lejos estoy perdida, no conozco a nadie. Sí, entonces eso significa que tu vista está aumentando. En el caso de que haya tenido cataratas, sí, eso sucede, pero se puede reemplazar, por ejemplo, en una operación que, bueno, ustedes saben que toda operación siempre tiene un riesgo, pero es mínima, ¿no? Cuando es catarata se puede reemplazar el cristalino, porque el problema es en el cristalino, con un lente especial, puede ser de silicona que, bueno, obviamente tiene que cuidar, ¿no? Se opaca el cristalino y por eso no ve. Aunque parezca mentira, el catarata no solamente es exclusivo de las personas que son de la tercera edad, sino puede dar en cualquier edad. Inclusive hay niños que nacen con catarata, catarata congénita, ¿no? Sí se puede dar. Ujú. Listo. Entonces, a eso, por ejemplo, vienen a ser los tipos de discapacidad visual, ¿no? Tenemos las personas con discapacidad visual congénita, ¿ya? Y las personas con discapacidad visual adquirida. Tenemos las personas que no ven absolutamente nada, tienen muy poca, nula, casi nula visión, tienen que utilizar pues para poder aprender a leer, ¿no? Lo que es el sistema Braille, ¿no? Que es bastante útil. Inclusive, no sé si ustedes se habrán percatado que en algunos objetos electrodomésticos se utilizan, ¿no? Ah, por ejemplo, en los controles. En los controles, no sé si se habrán percatado que cerca de algunos botones hay como unos puntitos, ¿no? Entonces, ese punto no es adorno, viene a ser, pues, para poder identificar, ¿no? Y bueno, pues los libros que son netamente escritos en sistema Braille, ¿ya? Tenemos la discapacidad auditiva.
La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Ahora, cuando hay discapacidad auditiva, afecta no solamente a la audición, sino también al lenguaje oral. ¿Por qué? Porque saben ustedes que desde que somos pequeños aprendemos las palabras escuchándolas, las repetimos y así aprendemos a hablar. Pero si es una persona que no escucha, entonces se le tiene que enseñar a hablar de otra forma, ¿no? Entonces, y ellos como tampoco escuchan la resonancia o el eco de su voz, no saben cómo es. Por eso es que ustedes habrán visto o de repente han conocido personas que tienen problemas auditivos, pero hablan diferente, ¿no? Por lo mismo que no escuchan su voz. Entonces, muy aparte de comunicarse con el lenguaje de señas, ¿no? Pero afecta. No es que sean, mm, no es que hayan perdido el habla, sino que no han podido aprender por repetición debido a la falta de audición. En algunos casos, este tipo de cosas puede tener solución, dependiendo del grado de problema auditivo que tenga. Por ejemplo, si es hipoacusia, o sea, la disminución de la audición, disminución nada más, no es pérdida total, entonces se puede utilizar audífonos. O en el caso de que sí se pueda, tenga posibilidades de recuperar la audición, se les coloca un implante coclear, como es el que se ve ahí en la imagen, ¿no? El implante coclear viene a ser una especie de aparato que se coloca a través de una cirugía y así puede escuchar, ¿no? Tenemos las personas con hipoacusia leve, moderada, severa, profunda, cofosis o anacusia, o sea, completamente sin audición. Personas con sordera, hipoacusia prelocutiva, hipoacusia poslocutiva, ¿no? Entonces, hipoacusia prelocutiva antes de hablar. Poslocutiva, o sea que la persona ya hablaba, por ejemplo, en los adultos mayores, habla, pero ha ido perdiendo la audición poco a poco, ¿no? Mm, Ya. Un niño que no escucha y tampoco habla, usa audífonos y está en terapia de lenguaje, por supuesto. ¿Por qué? Porque desde pequeñito, porque normalmente cuando aprendemos a hablar ya desde que estamos en el vientre materno. Ustedes dirán, ¿cómo? Si no, cuando nace no pronuncia ninguna palabra, pero sí hace sus gorgorismos, o sea, ese es su tipo de lenguaje, ¿no? Hacer sonidos. El- pero si el niño no se escucha, pues es como si no supiera que está emitiendo sonido a través de la boca, ¿no? Por medio de sus cuerdas vocales. Y cuando llega a cierta edad, no, no han visto ustedes que las profesoras de inicial, cuando les enseñan a hablar a los niños, eh, o bueno, les enseñan las letras, les hacen repetir, ¿no? Por ejemplo, la R, y les ponen imágenes de cómo deben colocar la lengua, cómo deben colocar los labios y todo eso, ¿no? Para que puedan distinguir entre las consonantes. Listo. Y por eso es que este niño que usa audífonos necesita ir a terapia de lenguaje para ir modulando, ¿no? La forma de hablar y reconocer las palabras, las consonantes, ¿no? Ajá, y poco a poco. Es lento. El ir a terapia del lenguaje no significa que en una semana ya te vas a ver hablar todo. No, es bastante lento, ¿no? Pero tiene que ser permanente hasta que ya el niño, como se dice, despegue y ya pueda hablar, ¿no? Ujú. Muy bien.
discapacidad para hablar, para la comunicación y comprensión del lenguaje. Existen diferentes tipos que no las voy a definir porque lo más probable es que ustedes lo tengan en la lista que se les ha designado. Pero voy a acercarlo para poder decir a grosso modo. Por ejemplo, para poder hablar, ojo, eh, hay dos tipos, ¿no? De discapacidad en la comunicación. Una es en el habla específicamente, ¿no? Hablar, emitir sonidos, poder articular las palabras. Y otro es el lenguaje. El lenguaje es más general porque existe el lenguaje oral, escrito y pues el lenguaje visual, ¿no? Listo, vamos a ver. Tenemos aquí dentro del habla las dislalias. Las dislalgas. Es bastante común la dislalia, ¿no? La agnosia verbal auditiva, que ya da una idea más o menos a qué se refiere. Eso sí creo que no está en la lista. Agnosia verbal auditiva es no saber hablar por falta de audición. Ya, esa es la agnosia verbal auditiva. No hablo. La dispraxia verbal, esa también. La disfemia. La disfemia es bastante común en los niños, ¿no? Hasta que algunos de repente lo hacen por repetición, porque han escuchado a algún compañerito quizá realizar ese tipo de habla y lo repiten, pues no, porque piensan que es un juego, pero no es porque sufran de disfemia. La disglosia, esa también es bastante común. La disartria, déficit en la programación fonológica, no saben eh, pronunciar ciertas consonantes, ¿no? Tienen bastante eh, problemas. Ujú. Después es lo que es el lenguaje, retraso simple del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, trastorno de la comunicación y la afasia. Esos son algunos de los problemas que se da en la comunicación y comprensión del lenguaje. Discapacidad física o motora es la pérdida o restricción de la capacidad de movimiento, desplazamiento y equilibrio de todo o de una parte del cuerpo, ¿no? Mire, ahora hablando de eso y que nosotros vemos las imágenes, se habrán podido dar cuenta que ahora se le da bastante importancia con los Juegos Paraolímpicos, ¿no? No sé si habrán visualizado a través de la televisión que después de los Juegos Olímpicos vino la competencia de Juegos Paraolímpicos, que es para personas que tienen pues alguna discapacidad motora. Me sorprendió bastante personas que no tenían piernas, no tenían miembros inferiores, claro, sí tenían miembros superiores, pero por ejemplo que ingresan a la competición de nado. Y ustedes saben que para poder nadar, tú te impulsas con los pies, te impulsas con los miembros inferiores, ¿no? Inclusive hasta para dar la vuelta. Pero vamos al hecho como ellos se han adaptado a ese tipo, o sea, les gusta, ¿no? Les gusta el deporte de natación e inclusive pues están entrando a competición y cómo es la habilidad que tienen para poder ellos adaptarse, poder realizar lo mismo que una persona que tiene todo su cuerpo completo y pues tener ese tipo de competencia, ¿no? O poder realizar ciertas actividades. Muy bien. Dentro de la discapacidad motora se puede subdividir en diferentes orígenes. Por ejemplo, tenemos los de origen cerebral.
La parálisis cerebral, esa es mucho más complicada porque hay muchos pacientes que tienen parálisis cerebral. No hablan, no se desplazan, no, no se pueden mover, pero, pero, no es igual a una muerte cerebral. Muerte cerebral, la persona está totalmente con los ojos cerrados, no hay conciencia, los reflejos están perdidos, no, pero aquí en la parálisis cerebral, sí, dependiendo del grado, ¿no? Hay muchas personas que tienen parálisis cerebral que sí abren los ojos, mueven, ¿no? Inclusive pueden mover alguna parte de su cuerpo, eh, pero como les vuelvo a repetir, dependiendo del grado, ¿no? En algunas ocasiones, esto, en la mayoría de veces, no se recupera. La parálisis cerebral va a quedar permanente, ¿no? Es una discapacidad permanente, de causas permanentes. Y necesita cuidados especiales porque necesita ayuda para poder alimentarse, para poder cambiarse, para poder hacer sus necesidades, ¿no? Todo las necesidades básicas que necesita una persona muy corriente, ¿no? Necesita que lo aseen, que lo bañen. Entonces, ahí tenemos los de parálisis cerebral, ¿no? Tenemos de traumatismo cráneoencefálico, personas que han tenido algún tipo de accidente, algún tipo de trauma a nivel craneal y eso puede generar secuelas, problemas, ¿no? Más adelante. Tumores, la presencia de tumores también puede generar algunos tipos de problemas. Los de origen espinal, o sea, a nivel del sistema nervioso, periférico, ¿no? A nivel del sistema de la médula, poliomielitis, espina bífida, lesiones medulares degenerativas, traumatismo medular, ¿no? Después tenemos los de origen muscular, las miopatías, distrofia muscular progresiva de Duchenne, distrofia escapular de Landucci y de Yelle. Son, son distrofias musculares, o sea, son problemas a nivel muscular, pero que son poco comunes, por ejemplo, aquí en el país, ¿no? Estas vienen a ser distrofias musculares o enfermedades, como se dice, huérfanas. ¿Qué cosa vienen a ser las enfermedades huérfanas? ¿Qué cosa vienen a ser las enfermedades huérfanas? Enfermedades poco comunes, profesora, enfermedades raras. Enfermedades muy raras, claro. Esas son las enfermedades huérfanas, ¿no? Son enfermedades que se dan muy, muy alejadas. Por ejemplo, una persona dentro de 5 millones, ¿no? Así puede darse, ¿no? Tenemos las de origen osteoarticulares, como por ejemplo malformaciones congénitas, amputaciones, ¿no? Por algún accidente, por alguna enfermedad. Después tenemos las luxaciones también, la astrogriposis, las distrofias. Por ejemplo, tenemos la osteomielitis, que viene a ser un tipo de enfermedad infecciosa a nivel de la médula ósea, ¿no? La tuberculosis, acuérdense que la tuberculosis no solamente se da en el pulmón, sino también se puede generar a nivel óseo.
tenemos lo que vienen a ser los reumatismos infantiles. Hay una parte muy decisiva en los niños, por ejemplo, cuando están en la pubertad y la adolescencia, que hay que cuidar muchísimo lo que vienen a ser las articulaciones o vigilar si es que tiene algún tipo de síntoma, porque se da, por ejemplo, la artritis infantil, ¿no? Y también tenemos las lesiones osteoarticulares, ¿no? Como los desgarros musculares, como viene a ser, por ejemplo, el desgarro de tendón. Tenemos lo que viene a ser, eh, listo. Esos vienen a ser los de tipo físico. ¿Qué consecuencias pueden generar, por ejemplo, algunos de esta discapacidad eh, física, motora? Puede ser, por ejemplo, la monoplejía, la diplejía, paraplegia. Tenemos lo que es la hemiplegia, triplejía, tetraplejía. Y hay que hacer la diferencia entre plejía y paresia, ¿no? Plejía viene a ser parálisis o ausencia de movimiento, ausencia, parálisis, ¿no? En cambio, la paresia viene a ser debilidad o disminución de la función. O sea, la persona sí todavía va a seguir haciendo sus actividades, pero pierde la fuerza. Por ejemplo, no puede cargar, pierde un poco lo que es como si tuviera, a ver, para que tenga una idea, como si tuviera adormecido la parte del cuerpo, ¿no? Y no le permite tener la misma fuerza. Eso es paresia. En cambio, plejía viene a ser totalmente la pérdida de la función, la pérdida de lo que es, o parálisis, no pueden moverse. Esto se puede dar en miembros superiores, en miembros inferiores o en ambos casos. Listo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Puede ser, como les dije, de una parte del cuerpo, puede ser de la mitad del cuerpo, puede ser de la mitad izquierda o derecha, puede ser de la parte inferior o de la parte superior, o todo completamente, ¿no? No puede movilizar ni miembros inferiores ni miembros superiores. Por ejemplo, hay una diferencia bastante grande en lo que es paraplegia y hemiplegia. Son dos cosas distintas, ¿no? Igual que hemiparesia y lo que es hemiplegia y hemiparesia. No son cosas, no son iguales. Discapacidad intelectual. Tenemos, por ejemplo, esta discapacidad intelectual se mide a través del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual normalmente va entre lo que es 100 y 120, ¿no? Entonces ustedes están dentro del rango. Pero tenemos, dentro de la discapacidad intelectual, tenemos el retraso mental, dependiendo de la puntuación, ligero, moderado, grave y profundo. Por ejemplo, en el caso del retraso mental ligero, que da entre 50, 69 y 50, o bueno, entre 50 y 69, mm, es casi imperceptible. O sea, no vas a ver a las personas que tengan alguna modificación en la parte física, sino cómo se desenvuelve.
Esto puede ser, por ejemplo, consecuencia de una convulsión cuando fue pequeño. Eso se ve después cuando ya está en el colegio, cuando socializa con sus compañeritos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Miden y tiene un retraso mental ligero nomás, ¿no? Después tenemos el retraso mental moderado que va entre 35 y 49. Y lo que es el retraso mental profundo, grave, perdón, donde íbamos, moderado entre 35 y 49, grave entre 20 y 34, y el profundo es menos de 20. Ahí sí, por ejemplo, está asociado con la parálisis cerebral, ¿no? No puede comunicarse, no puede leer, no socializan, sí, pero otras actividades, otros aspectos de la vida normal no lo pueden realizar, ¿ya? Trastornos mentales. Aquí es la parte psicológica. Tenemos los trastornos mentales comunes, trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión, ¿no? Es considerado, sí, es considerado, está, ¿no? Trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad está la ansiedad misma, las fobias. Ustedes dirán, pero ¿por qué eso se considera discapacidad psíquica? Porque a veces ese tipo de situaciones impide que la persona pueda desenvolverse normalmente en su vida diaria. Imagínense que tenga depresión. Esa persona, si bien es cierto, la depresión no significa que se la pase llorando todo el tiempo, pero tiene ciertas ideas tergiversadas, tiene una alteración de la realidad, ¿no? En donde esa persona tiende a lo que es la tristeza muy profunda, pero aparenta delante de todos de que está bien. Y una persona depresiva no significa que está tirada en el suelo llorando, no. Una persona con depresión puede estar realizando sus actividades de trabajo en la casa, pero sí se le nota, ¿no? Hay ciertos signos en los cuales sí se le identifica que tiene algo diferente, pero la persona, por más que tú le preguntes, no te va a responder, ¿no? Eso es bastante difícil. Para una persona salir de la depresión, para algunos puede resultar un poco más sencillo y para otros pues es muy, muy difícil, que al final muchas veces termina por la autoeliminación. Tenemos lo que son los trastornos de ansiedad. La ansiedad es bastante difícil. No crean, la ansiedad, sobrellevarla, una persona puede vivir años tras años, inclusive hasta toda su vida con ansiedad, pero tiene que ser controlado, pues, muchas veces con terapia, dependiendo del grado, ¿no? En algunos casos con terapia psicológica, en algunos casos con lo que viene a ser inclusive medicamentos, ¿no? Y el hecho de tener ansiedad o ir al psicólogo o al psiquiatra no significa que sea un pecado mortal. Eso se ha producido por diferentes factores, diferentes circunstancias. ¿Quién va a querer tener ansiedad o depresión, ¿no? Después tenemos las fobias, que ya nosotros los hemos visto en el ciclo anterior debido a lo que es usuario o pacientes psiquiátricos, ¿no? Las fobias, el terror, el miedo a algo de manera desmesurada y que la persona con terapia puede controlar, puede llegar a controlar, pero al principio no. Hay fobias que para nosotros quizá puede resultar, ay, como una persona le puede tener miedo, pero es así, ¿no? Es así. Tenemos que ser un poco más empáticos para comprender que las personas pueden sufrir de depresión, ¿no? Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo también, ya hemos visto, ¿no?
trastorno obsesivo compulsivo, mm, en donde pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Con esta obsesión o manías que tienen. Trastornos por estrés postraumático que hayan sufrido algún tipo de evento o situación traumática, por ejemplo, un secuestro, un asalto, puedan tener de repente, ahora que, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de objetos, ¿no? Que les hayan quitado sus casas, todo eso, ¿ya? Entonces, esto puede ser también limitante, ¿no? Después tenemos lo que es los trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad o famoso borderline, que tienden al suicidio muchísimo, ¿no? Trastornos alimenticios como es la anorexia, la bulimia, ¿no? Tenemos también trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia y trastornos mentales y riesgo de suicidio, ¿ya? Hay personas que ya han intentado autolesionarse durante muchísimo tiempo, prefieren pues la muerte muchas veces, ¿no? Y eso es bastante complicado porque personas que llegan a emergencia por haber ingerido pastillas o por tener cortes, por tener intentos de ahorcamiento o de ahogo, se les llega a salvar, pero ellos pues no quieren continuar con su vida, ¿no? El símbolo más reconocido para poder sugerir de que existe alguna discapacidad, inclusive estos símbolos se colocan en los transportes públicos, se coloca en todos los lugares que son de visita popular, ¿no? En todos los lugares públicos también, donde se realizan eventos, porque tienen prioridad, ¿no? Para la atención, por ejemplo, en un banco. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de discapacidad sería dentro de las que hemos mencionado? Discapacidad física y motora. Discapacidad auditiva. Física y motora. Física y motora, muy bien. Aquí, ¿qué podría ser? Discapacidad intelectual. Intelectual, ajá. Aquí, en estas dos últimas, Siguiente. Discapacidad visual. visual, muy bien, claro, que vendría a ser la sensorial, ¿no? Muy bien, listo. Ahora sí, esto es con respecto al tema de discapacidad. Vamos a dejarlo aquí. Vamos, por orden. Aquí yo tengo igual la lista de los que tenían que compartir, ¿no? Tenemos dentro de las listas de discapacidades que se les había designado, empezábamos con aborto. Aborto Segarra, ¿se encuentra? Sí, Miss. Ya. A ver, aborto. ¿Qué encontraste tú en en los tipos de discapacidades que
te tocó. A ti te tocaron 10, ¿no? Ablepsia, coria, afección de la retina, oftalmosteresis, agnosia visual, alteraciones campimétricas, amaurosis, ambbliopía, aniguidia y ausencia de uno o ambos ojos, ¿no? A ver, apunto. Mis, referente a ablepsia es uno de lo que me dijo, ¿no? Sí, la relación que te había Ya es, tocado. cuando una persona tiene una pérdida total o parcial de la visión, o sea, de la vista. Ya. El acoria también puede ser causado, ¿no? Por trastornos neuromusculares o problemas en el sistema nervioso central. También eso es de la vista, mis afecciones de la retina. Son problemas que afectan la capa de tejido sensible a la luz en parte posterior al ojo. El oftalmosteresis es la pérdida de la visión en un ojo debido a una ausencia o malformación del globo ocular. El agnosia visual es una condición neurológica en la que una persona no puede reconocer o identificar objetos a pesar de tener visión normal, ¿no? Ujú, Alteraciones campimétricas que pueden causar pérdidas parcial o total de la visión periférica. ujú. Tenemos amaurasis, pérdida parcial o total de la visión, sin una causa ocular aparente. No, esto se dan por problemas en el sistema nervioso como lesiones en el nervio óptico. El ambliopía son el ojo perezoso, ¿no? En la cual uno de los ojos no desarrollan una visión normal durante la infancia, ¿no? Esto se da porque el cerebro o el ojo afectado no trabaja juntos, ¿no? No trabajan juntos. El antridia es una anomalía congénita en la que falta total, ¿no? O parcialmente el iris del ojo, ausencia de uno o ambos ojos. Es a falta total de uno o ambos globos oculares. Eso es lo que he investigado yo mismo. Ok, muy bien, aborto. Ujú. A ver, ahora continuamos con Alfaro Revilla. Sí, profesora. En la coriorrentitis es un término que describe pues, la inflamación que afecta simultáneamente a dos partes importantes del ojo, como la coroides y la retina. En la criptofalmia es una condición congénita muy rara que afecta al desarrollo de los ojos. En la tioma es un tipo de tumor ocular muy raro que se desarrolla en el cuerpo ciliar del ojo. En la disminución de la agudez visual es una condición en la cual una persona no puede ver con claridad a una distancia normal. En la displasia del ojo es una condición congénita que se refiere a un desarrollo anormal del ojo. En la estasis papilar
también conocida como edema de la papila, es una hinchazón del nervio óptico que suele ser causada por un aumento de presión dentro del cráneo. En la estereodiopsia es la capacidad de percibir la profundidad y el relieve de los objetos gracias a la visión binocular, es decir, al uso coordinado de ambos ojos. Eh, en el otro, facolele es una protrusión del cristalino del ojo a través de una herida o ruptura de la cápsula del cristalino. En la facoma, el término se refiere a la formación tumoral benigna, especialmente en la martoma astrocítico, que se encuentra comúnmente en la retina. En el facomatosis es un grupo de trastornos genéticos raros que se caracteriza por una presencia de múltiples amartomas, crecimiento benigno anormal del tejido en diferentes órganos del cuerpo. El síndrome de Mende es caracterizado por el albinismo, su sordomudez, también erecromia de iris. Eso es todo, profesor. Ya, listo, muy bien. Alfaro. Ajá. A ver, Aruhuanca. Sí, Miss. A mí me tocó lo que es la hipoplasia del ojo. Se refiere a un subdesarrollo de un desarrollo incompleto, lo que es del ojo, ¿no? Esto puede afectar cualquier parte del ojo, incluyendo lo que es el globo ocular, la retina, entre otros, ¿no? Luego, la hipoplasia ocular es una inflamación que se da, ¿no? Lo que es en la parte del ojo, puede ser un signo de síndrome de trastorno genético. También se puede dar por infecciones en el embarazo, ¿no? Durante el embarazo, como la rubiola o herpes. Luego me tocó lo que es la leucoma, es una opacidad, lo que se da en la córnea, ¿no? Es como una capa transparente que cubre el ojo, puede ser causado por variedad de factores como traumas, lesiones oculares o también puede ser genéticos. Eh, microflat, microflatmia es es la desigualdad, ¿no? De los ojos también que se da, que un ojo puede ser más pequeño, ¿no? Que el otro, o también puede ser en ambos ojos. Luego me tocó lo que es neurotitis óptica. Es una inflamación del nervio vestibular, el nervio de la audición, ¿no? En el que se equilibra lo que son los síntomas de la pérdida de audición. También se puede dar mareos, vértigo, dolor en el oído. Neuroblastoma es un tipo de cáncer que se origina en las células del sistema nervioso simpático, ¿no? Que es parte del sistema nervioso autónomo. Puede ser afectado por varios factores del cuerpo, como los ganglios, la médula, los nervios, etcétera. Luego, neurofibroma es un tipo de tumor, ¿no? Que se desarrolla en los tejidos que rodean lo que son los nervios. Oftalmosterosis es un término médico que se refiere a una inflamación del ojo, que es una parálisis de los músculos que controlan lo que son los movimientos del ojo. Puede ser causado pues por lesiones en el cerebro o en la médula ósea. Luego me tocó lo que es queratonitis. Es una inflamación de la córnea, la capa transparente que cubre el ojo. eh, Puede ser causada por infecciones bacterianas. Luego me tocó lo que es la queratocono, es una enfermedad, ¿no? Que se da pues
en el ojo ocular también que afecta a la córnea, generaciones graduales de la córnea, ¿no? Que se da, que se vuelve delgada, cónica, que afecta pues a la visión, lo que es la vista. Eso sería todo, Miss. Ya, muy bien, Aruanque. A ver, Caruapoma. Sí, profesora, buenos días. Buenas tardes. Retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes que afecta a la retina, la capa del tejido en la parte posterior del ojo. Simultanagnosia es un trastorno neuropsicológico caracterizado por la dificultad para percibir y reconocer múltiples objetos o elementos en una escena visual. Simultanagnosis es una déficit neuropsicológica caracterizado por la incapacidad para percibir y comprender múltiples elementos en una escena visual simultáneamente. Síndrome de Terry es un trastorno raro que se manifiesta principalmente a través de anomalías en la piel y en los tejidos subcutáneos. Se caracteriza por una serie de síntomas subcutáneos, de una serie de síntomas que incluyen cambios en la coloración de la piel y en la textura de los tejidos. Tracoma es una infección ocular crónica causada por la bacteria Chlamydia. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo, especialmente en regiones de bajos recursos y con acceso limitado a servicios de salud. Agnosia auditiva es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para reconocer o interpretar los sonidos a pesar de que su audición esté intacta. Anacusia es una condición médica que se caracteriza por la pérdida total de la audición en una o ambos oídos. Cofosis es un término médico que se refiere a la pérdida total de la audición. En cambio, en ambos oídos es una forma severa de pérdida auditiva, donde el individuo experimenta una ausencia completa de la percepción de sonidos. Es colesteatisma es una infección médica que involucra la formación de una masa quística o seca llena de células de nuestros tejidos en el oído medio o en la cavidad mastoidea. Colesteatoma es una lesión crónica y potencialmente destructiva del oído medio y a veces de la cavidad mastoidea, caracterizada por la formación de un quiste o saco lleno de células muertas, queratina y otras detritos. Síndrome de Pendred
Es un trastorno genético automático recesivo que afecta la audición y el equilibrio, que a menudo también está asociado con problemas en la tiroides. Fue descrito por primera vez por el médico francés Francisco Pendret en 1998. Eso ha sido todo, profesora. Listo, Cargua Poma. A ver, Casabilca. Ya, profesora. Buenos días, buenas tardes. Hipocausia unilateral y bilateral. Unilateral, pues, va a ser una pérdida auditiva de cualquier grado en un solo oído. Y bilateral va a ser una incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en un solo o también puede ser los ambos oídos. Otoesclerosis es una enfermedad ósea primaria de la cápsula óptica y la cadena osicular, esta cadena de huesos del oído. Otopiesis va a ser presión excesiva en el oído por obstrucción de la trompa de Eustaquio, que va a terminar por provocar sordera. Anacusia, este va a ser una discapacidad auditiva por lo que el individuo no percibe ningún sonido y también conocido como una pérdida total de la audición. Esta patología es poco común, ya que incluso cuando se produce una sordera profunda, va a percibir algún restos auditivos. Síndrome de Alport. Este es un trastorno hereditario poco frecuente que causa daños a los vasos sanguíneos en los riñones. También puede causar pérdida de la audición o problemas oculares. Sordera perceptiva. Este es una pérdida auditiva debido a la lección o falta de desarrollo de algún componente del oído interno o del nervio auditivo. Sordo o mudo. Esto se va a referir a las personas con una pérdida total de la audición y de la habla, ¿no? Y aglosia. Es una malformación poco frecuente de la cabeza o del cuello. También los pacientes van a presentar dificultades. Un ratito. Dificultades en la alimentación, así como retraso en el desarrollo de habla y problemas de audición. Mutismo. Este pues es cuando el paciente se mantiene sin hablar y también es propio este se produce también en es cuando el paciente se mantiene sin hablar, mutismo. Opmotescencia es cuando tiene pérdida de voz y es afónica. Eso es todo, profesora. Listo, muy bien, Casabilca. Chambilla. Buenas tardes, profesora. Bueno, le voy a dar la siguiente discapacidad, alexia, que es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para leer, a pesar que sus capacidades visuales y cognitivas estén pues intactas.
que se trata de una condición intrigante que manifiesta como una pérdida de la habilidad para poder reconocer y comprender palabras escritas. Alofasia. Es una incapacidad para comprender y formular el lenguaje debido al daño a regiones cerebrales específicas. Este daño generalmente es causado por un accidente vascular cerebral. Anartria, que se manifiesta con un trastorno del lenguaje o la incapacidad de hablar debido a un daño en los nervios motores que no logran efectuar su función para poder articular los fonemas del habla. Una parte del cerebro mantiene el control sobre la laringe o la caja de la voz cuando esta parte del cerebro se daña debido a una lesión o cualquier otro factor o causan problemas del aparato neuromuscular que proporciona el componente articulatorio. Disartría, que es un trastorno del habla y la fonación del origen neurológico, que conlleva la afectación de la articulación y la voz con déficits más o menos graves en la inteligencia del habla. Disfasia. La disfasia o también llamado trastorno específico del lenguaje se define como una alteración en el desarrollo del lenguaje, que se da sin verse afectados los demás factores evolutivos, que se trata también de una alteración en el lenguaje que se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico. Ecolalia. Es un trastorno interactivo del lenguaje en el cual se da una repetición irrelevante y persiste de las últimas palabras o frases que han sido escuchadas por el sujeto a modo de eco. A veces las repeticiones son exactas, incluso llegando a emitir la entonación. Un discurso con ecolalias suele ir acompañado de un lenguaje monótono, mecánico y con un mismo tono y ritmo de voz. Inaquiloglosia. La quinoglosia, también conocida como lengua anclada, es una condición en la que el frenillo lingual de la lengua con el piso de la boca es anormalmente corto, lo que puede restringir el movimiento de la lengua. Esta condición puede afectar la alimentación, el habla y la higiene oral. El labio y paladar hendido. El labio y paladar hendido, también conocido como fisura labial palatina, es la malformación craneofacial congénita más frecuente, ¿no? Producida por una falta en la fusión de procesos faciales durante periodos cruciales en el desarrollo embrionario. Laringentomía. Es una cirugía para poder extirpar toda la parte de la laringe. Con frecuencia es parte del tratamiento para el cáncer de laringe, que también es llamado laringeo. El lenguaje lacunar, que se refiere al término o expresiones que son imprecisos, ambiguos o que pueden tener connotaciones negativas cuando se habla de personas con discapacidad. Ataque cardíaco, que es un ataque cardíaco, también es conocido como un infarto de miocardio, que puede tener diferentes grados de discapacidad dependiendo de las secuelas que deje en el paciente. Eso sería todo, profesora. Muy bien, listo, Chambilla. A ver, Chávez Peña. Profesora, buenas tardes. Agnesia de una o ambas piernas. La agnesia es una anomalía parcial o completa del desarrollo de un órgano durante el crecimiento embrionario o embriogénesis. Este es un tipo de malformación poco frecuente y se debe a la ausencia de tejido embrionario, exposición a agentes víricos o
químicos, así como ingesta de ciertos fármacos en el periodo de fecundación. Anquilodactilia es una malformación congénita que consiste en tener soldados o juntos algunos dedos de la mano o del pie. También se puede denominar sindactilia. La apraxia es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita. Aunque se entiende el pedido a la orden, ella está dispuesta a llevar a cabo dicha tarea. Los músculos necesarios para realizar la tarea funcionan adecuadamente. Artritis reumatoide grave. Es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune que se caracterizada por una inflamación persistente de las articulaciones, que típicamente esto afecta las pequeñas articulaciones de las manos y los pies, produciendo su destrucción progresiva y degenerando distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. Aunque el trastorno de causa desconocida, la autoinmunidad juega un papel primordial en su origen. Ataxia. La ataxia es un trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios, lo que puede afectar las marchas, las extremidades y el habla. La ataxia es un síntoma característico de múltiples procesos degenerativos. Atetosis. La atetosis es una condición en la que el paciente experimenta movimientos lentos, convulsos, involuntarios y retorcimientos de las manos, dedos, pies y dedos de los pies. En algunos pacientes con atetosis, estos movimientos también pueden ocurrir en el brazo, también en el cuello, piernas y la lengua. Atrofia de piernas. Este corresponde a un volumen insuficiente de la pierna unilateral o también bilateral que afecta principalmente a los músculos de su parte posterior, el músculo gemelos, y a veces el esqueleto de la rodilla, la pierna y el tobillo. El origen de esta atrofia puede ser congénita o constitucional en el desgaste o pérdida del tejido muscular. Atrofia muscular. Este es un término médico, se refiere a la disminución del tamaño del músculo, perdiendo fuerzas, debido a la relación con su masa. También afecta a las células nerviosas de los músculos esqueléticos, generando parálisis. La parálisis puede ser parcial o completa y generalmente comienza insidiosamente. Ciática discapacitante. Se refiere al dolor que recurre el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático se extiende desde los glúteos hasta cada una de las piernas y generalmente se presenta cuando una hernia en disco o un crecimiento óseo excesivo ejercen presión sobre las raíces nerviosas de la columna lumbar. Escoliosis. La escoliosis es una desviación lateral de más de 10 grados de la columna vertebral con alteraciones anatómicas que el paciente no puede corregir voluntariamente. Esto es una curvatura anormal de la columna vertebral. La columna vertebral de todas personas se curva un poco de manera natural, pero las personas con escoliosis tienen demasiadas curvatura, lo que puede hacer que su columna vertebral luzca como una letra C o como una letra S. Eso sería todo, profesora. Gracias. Listo, Chávez. Muy bien. Chisa Torres. Presente, profesora. Bien, profesora, yo voy a hablar acerca de la fiebre reumática.
La fiebre reumática es una complicación tardía que ocurre entre 2 y 3 semanas después de la infección por estreptococos del grupo A, que puede afectar al corazón y las articulaciones, la piel y el cerebro. Gota. La gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona cuando se acumula ácido úrico en la sangre. Hemimelia, extremidad inferior. La hemiparesia es una condición que afecta pues a la movilidad de un lado del cuerpo, incluyendo las extremidades superiores e inferiores. Hemiparesia, extremidad inferior, es una condición que afecta a la movilidad y la fuerza muscular de una sola pierna. Generalmente resultado de una lesión en el cerebro o en la médula espinal. Luxación congénita de la cadera. La luxación congénita de la cadera es un defecto de nacimiento que afecta a la articulación de la cadera. También tenemos la meningocele. El meningocele es un tipo de espina bífida que se produce cuando la médula espinal no se cierra completamente durante el embarazo. También tenemos la mielocele. La mielocele. El mielocele es otro tipo de espina bífida que se produce cuando la médula espinal está expuesta a través de un hueco en la columna. Mielomingocele es el tipo más grave de la espina bífida, un defecto de nacimiento que ocurre cuando la médula espinal no se cierra completamente durante el embarazo. Monoplegia extremidad inferior. La monoplegia extremidad inferior es cuando la pierna se ve afectada, lo que puede causar debilidad muscular, parálisis o dificultad para caminar. Paraplegia en piernas. La paraplegia es una condición que afecta la movilidad y la sensibilidad de la parte inferior del cuerpo, incluyendo las piernas. Ausencia de la nariz. La ausencia de la nariz es una condición congénita rara que se produce cuando la nariz no se desarrolla completamente durante el embarazo. Es todo, Miss. Gracias. Muy bien, hija. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Chumbilla. Presente, Miss. Bueno, a mí me ha tocado sobre los discapacidad de los pies, ¿no? Tenemos aquí el pie de ceguera. El pie de ceguera, también conocido como pie cabo, es una deformidad que se caracteriza por un arco plantar elevado de dedos en martillo, ¿no? Esta condición puede ser consecuencia de enfermedades neurológicas como la enfermedad de Charcot. Y también tenemos pie equino. El pie equino se presenta pues cuando el pie está en una posición de flexión plantar, lo que significa que el talón se eleva y el paciente solo puede apoyarse sobre la parte anterior del pie. También tenemos pie equinovalgo. Es una combinación de pie equino y valgo, donde el pie está en flexión plantar y el talón se desvía hacia afuera, ¿no? Esta condición puede ser resultado de desequilibrios musculares o lesiones de los nervios. Y también tenemos pie equinovaro.
El pie equinovaro combina las características del pie equino y varo, ¿no? Lo que significa que el pie está en flexión plantar y el talón se desvía hacia adentro. Esta deformidad es común y condiciones como la parálisis cerebral o puede requerir tratamiento también ortopédico o quirúrgico, ¿no? También tenemos pie equinovado, es un término de equinovado, es sinónimo de pie equinovaro, también parecido, ¿no? Y la misma disconformidad donde el pie está en flexión plantar y el talón se desvía hacia adentro también. Y también tenemos pie tabático. Es una deformidad asociada a la, a través de dorsal, una complicación de la sífilis que afecta el nervioso, sistema nervioso, ¿no? Se caracteriza por un arco alto, dedos en garra y pérdida de sensibilidad en el pie. Los pacientes pueden experimentar problemas de desequilibrio y un mayor riesgo de caídas debido a la falta de proposición. Pie talo. El pie talo se caracteriza por una posición de flexión dorsal donde el talón se eleva y el antepié cae, ¿no? Y también esta deformidad puede ser resultado de lesiones neurológicas, ¿no? O condiciones congénitas. También tenemos pie valgus. El pie valgus se refiere a una desviación del talón hacia el exterior, ¿no? Lo que provoca que el pie se incline hacia adentro. Y también tenemos pie varo. Pie varo es una deformidad en la que el talón se desvía hacia adentro, causando que el pie se incline hacia afuera. Tenemos pie sambo. El pie sambo es un término que se utiliza para describir que el pie equinovaro, ¿no? Donde el pie está en flexión plantar, el talón se desvía hacia adentro, ¿no? Esta deformidad es común en recién nacidos, ¿no? Y puede requerir tratamientos ortopédicos o quirúrgicos para corregir, ¿no? La alineación. Eso sería todo. Gracias, profesora. Listo, muy bien. Ahora, el día mm, miércoles empezamos con espíritu, ¿ya? Espíritu Celaya, para poder continuar y después vamos a hablar de los dispositivos y materiales que se utilizan en los diferentes tipos de discapacidad, ¿ya? Hasta aquí nos quedamos, porque si no nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde aquí. Listo. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Y quería saber si Romaní Guara había ingresado. No sé si ha ingresado Romaní. También tengo en mi lista a Agudelo. Vela, ¿sabes si Agudelo ingresa? Sí, Ah, sí, a ahí veces está. la escucho, profesora. Ahí está Sí, le escucho Agudelo. que ingresa, solo que por Sí, momentos Miss. escucho. Ujú. A ver, Romaní sí no ha ingresado, ¿verdad? Mm, bueno, vamos. Entonces, si a alguien le falta el trabajo que he dejado, me escribe por favor para poder designarle para que pueda tener nota para el día miércoles, pero me escribe ahora en la tarde, por favor, ¿ya? A mí me falta, Miss. Ya, entonces escríbeme para poder designarte porque Miss, ahorita no tengo la lista. Sí, dime, Pérez. Ya, Miss. Muchas gracias. Miss, Ujú. Sí, Miss, Pérez. todo lo que faltamos el miércoles lo vamos a completar, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Bueno, Sí, empezamos desde Miss. espíritu para todos los demás que faltan. Ujú. Sí, no hay problema. Ujú. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, que tengan bonito fin de semana, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Soy el espíritu. Igualmente para usted, profesora, cuídese mucho. Buen fin de semana, profesora.
Muchas Feliz fin de gracias. semana. Cuídense. Mi, Sí, dime, Pérez. ¿Tienes alguna eh, pregunta? lo que pasa que yo la semana pasada no entregué mi tarea, no porque no lo haya hecho, sino que pensé que era hasta las 11 de la noche y yo tenía pensado subir a las 4 o 5 de la tarde después de mi trabajo. Ya, Y pregunté al delegado y me dijo, eso se entrega por la mañana y me sorprendí. ya, mira, intenta subirlo, Pérez, intenta subirlo, ¿ya? Va a Ya, aparecer como no entregado o entregado fuera del tiempo, pero de todas maneras intenta subirlo, ¿ya? ya, muchas gracias. Ok, Pérez, muy bien. Listo. Nos vemos, chicos, cuídense. Ya, ya, profesora, cuídese.